Y en el vasto y oscuro universo de los videojuegos hay muchas infecciones que nos han hecho estremecer. En este canal hemos abarcado ya varias y continuaremos así, pero pocas son tan intrigantes, complejas y aterradoras como el virus HK, también conocido como el virus Kuru, una enfermedad tan misteriosa como mortal que se desata en la inolvidable saga Dead Island. El virus HK no es una infección zombie cualquiera, su origen se remonta a rituales caníbales practicados por los nativos de la isla de Banoi, en una mezcla macabra de realismo y ficción. El resultado, una plaga impulsada por priones degenerativos y cepas mutadas del VIH. Este cóctel de infecciones no solo da vida a los zombies más viscerales del juego, sino que también ha capturado la atención de toda una comunidad, que lo consideran uno de los virus más originales y escalofriantes del género zombie. Por eso, en este video vamos a explorar los orígenes ocultos del virus Kuru, su funcionamiento biológico, cómo transforma a los humanos en criaturas monstruosas, y cómo fue que este brote zombie se llevó a cabo en esta isla tropical, compuesta por selva, ciudad de barrios bajos con escasos recursos, un lujoso hotel que también fue destruido. Primeramente, ¿qué es Dead Island? Dead Island es un videojuego de survival horror en primera persona, desarrollado por Techland y lanzado en el año 2011. Pero no es cualquier historia de zombies, no es un laboratorio sombrío ni una ciudad en ruinas. Aquí el horror comienza en un paraíso tropical. Lo que comienza como un brote viral se va revelando como algo mucho más oscuro. El virus HK no es nuevo, es una mutación de una enfermedad antigua, un mal ritualizado y luego refinado por la ciencia moderna. El virus transforma a la gente en monstruos de distintos tipos, desde los zombies lentos, conocidos como walkers o caminantes, hasta infectados rápidos, mutaciones brutales y cuerpos suicidas que explotan en una nube tóxica. Y lo peor es que siguen mutando. La historia nos lleva desde el resort destruido a los barrios bajos de una ciudad infestada, pasando por selvas y zonas donde el virus arrasó con todo. El virus HK o patógeno Kuru no es como cualquier otro agente infeccioso del género zombie. No nació en un laboratorio secreto, ni fue liberado por accidente por una megacorporación con ansias de poder. No, nada de eso. Su origen es mucho más oscuro, primitivo y arraigado en creencias ancestrales. Surgió en las profundidades de la selva, en una isla tropical, en apariencia paradisíaca, pero marcada por antiguas prácticas que rozan lo macabro. Este brote zombie tiene algo de real y supera la ficción, porque en la vida real, en una isla localizada en Papúa Nueva Guinea, fue durante siglos hogar de tribus que practicaban un tipo de canibalismo ritual funerario. Se creía que al consumir el cuerpo de un ser querido fallecido, su espíritu era liberado y unido con los vivos. Esto que les acabo de decir sí ocurrió en la vida real. Una tribu de Nueva Guinea se comía a sus seres queridos una vez que fallecían, pero lo que no sabían era que al hacerlo estaban propagando silenciosamente una enfermedad. En la vida real esta enfermedad llevó a la muerte a cientos de personas pertenecientes a esas tribus en la región. Los creadores de Dead Island tomaron esa tragedia de la vida real y la empaparon de horror y ciencia ficción para darnos la historia que nos reúne el día de hoy. El virus ficticio HK es una variante mutada del virus real Kuru, adaptado a los videojuegos. En su composición también se encuentran elementos del VIH. Convierte a los humanos no solo en cuerpos enfermos, sino en bestias resucitadas sedientas de carne y violencia. Dentro de la historia de Dead Island, estos aldeanos vivían en la selva de Banoi. Sin embargo, la zona turística estaba cerca. Los primeros en infectarse fueron los aldeanos de la tribu, cuando sus tradiciones de comerse a sus seres queridos ocasionaron un nuevo virus. La isla de Banoi, ficticia, pero brutalmente real en su diseño, es un resort de lujo donde los ricos del mundo vienen a olvidar sus miserias, luces, música, cócteles exóticos y luego sangre, gritos, carne desgarrada y cuerpos arrastrándose por la arena blanca. Los turistas fueron brutalmente arrasados en su hotel de lujo,
Durante una fiesta frenética en el resort, la música sonaba fuerte, las personas daban vueltas, había luces de neón sobre rostros sudorosos. Todo era vida hasta que la muerte entró sin pedir permiso al hotel. Los trabajadores fueron los primeros en caer, sin armas, sin protección, sin salida. Los turistas, ricos, desaprevenidos, borrachos, no tuvieron mejor suerte. En las cámaras de seguridad quedaron grabados los últimos momentos. El caos en el lobby, las avalanchas de infectados bajando por las escaleras y un sinfín de tragedias que quedaron documentadas. El aire se volvió espeso, un olor metálico dulce y rancio al mismo tiempo llenó cada habitación. Los cuartos, las habitaciones de lujo se convirtieron en trincheras improvisadas, los bares se quedaron vacíos, las cortinas atoradas como cuerdas de escape, maletas abandonadas, el tipo de silencio que hace que tu corazón grite porque sabe que algo aún se mueve entre esas paredes. Mientras el resort ardía en su propia pesadilla, la ciudad de Moresby ya estaba perdida. Esta ciudad está compuesta por barrios bajos de escasos recursos, los cuales fueron los primeros en infectarse después de que los zombies provenientes de la selva que se originaron en las tribus llegaran a las calles angostas, cloacas abiertas, casas vacías. No hubo advertencia, solo una noche sin amanecer. Los primeros síntomas aparecieron en las zonas olvidadas por el gobierno: fiebres altas, hemorragias, violencia extrema. Nadie vino a ayudarlos. No hubo médicos ni evacuaciones, solo policías asustados que dejaron caer sus armas y huyeron. Y detrás de ellos venía la muerte que no descansaba hasta poder alcanzarlos y morderlos. Como podemos observar, todo este virus y este brote zombie se originó en la selva, gracias a las tradiciones caníbales de las tribus que allí habitaban. Después de que las tribus fueran infectadas por este nuevo virus, corrieron hacia el hotel de lujo y hacia las calles de la ciudad. Esta es la historia de tu muerte. No hay cura, no hay esperanza. Solo queda una pregunta: ¿cuánto tiempo podrás sobrevivir? Así comienza Project Zomboid, un juego que no te trata como el héroe de la historia, sino como su próxima víctima. No hay escenas épicas ni armas legendarias. Aquí no vas a salvar al mundo, vas a esconderte, improvisar y rezar por ver un amanecer más. Los primeros días del brote zombie en el condado de Knox son silenciosos, demasiado. La electricidad aún funciona, el agua sigue corriendo por las tuberías y en la televisión se escuchan las últimas noticias antes del apagón informativo. Las calles están vacías, pero en las sombras ya se mueven los primeros infectados. Sales de tu casa con una sartén oxidada en la mano, buscas comida, una radio, cualquier cosa útil. Te asomas por la ventana y ahí están. Lentos, pero muchos, demasiados. Uno puede parecer inofensivo, pero Project Zomboid no se trata de un zombie, se trata de 20, de 100, de cuando creías estar a salvo y de pronto la horda encuentra tu escondite. Y entonces empieza la verdadera lucha, no contra los zombies, sino contra el tiempo. Hoy, querida comunidad, hoy hablaremos de uno de los juegos de supervivencia definitivos. Me lo han pedido bastante en el canal porque tiene una historia muy interesante sobre todo el gran misterio que rodea este brote zombie. La historia de Project Zomboid se sitúa en el año 1993, específicamente en el condado de Kentucky, dentro del condado de Knox. Este año no es un simple detalle, está cuidadosamente elegido por los desarrolladores para crear un entorno sin internet moderno, sin smartphones, comunicaciones dependientes de radio, televisión y teléfono fijo. En fin, telecomunicaciones antiguas. Esto hace que la desinformación, el aislamiento y el caos se sientan mucho más reales e incontrolables, aumentando la tensión y el terror progresivo del brote. Además, al estar ambientado en los 90s, todo tiene un aire más retro y crudo. No hay GPS ni Google Maps, no hay redes sociales para avisar qué está pasando, y la tecnología es limitada. La información llega a cuentagotas si es que llega.
Un día te levantas y todo huele extraño. Nadie contesta el teléfono. La televisión solo transmite estática y algunas veces hay un poco de señal. Afuera, las calles están vacías, pero tú sabes que algo no está bien. Así comienza el fin del mundo. Esta no es una historia de héroes, es la historia de cómo todo se fue al carajo en Project Zomboid. Todo comenzó con un olor. Nadie sabía de dónde venía, pero era imposible ignorarlo. Metálico, fétido, como carne en descomposición. Y no era una fuga de gas o un animal muerto, porque el olor estaba por todo el condado. Era una advertencia. Este olor fue el primer indicio del brote zombie en el condado de Knox. No había zombies aún, pero el ambiente ya se estaba pudriendo. No había sirenas, no había zombies arrastrándose por las calles todavía, solo ese olor, que no desaparecía, se metía por las casas, se quedaba en la ropa, en las narices de todos. La gente pensó que era una fuga industrial, animales muertos, yo qué sé. Incluso se reportaron protestas por contaminación ambiental, pero lo único que esas personas respiraban era algo mucho peor. Ese mal olor fue el primer síntoma silencioso de la infección. No se notaba en la televisión, no se reportaba en los noticiarios, pero estaba allí, como un aviso del colapso. Y lo más inquietante es que nadie hizo nada. La vida continuó. La gente fue a trabajar, los niños fueron a la escuela, mientras el hedor de la muerte ya rondaba por cada calle. La compañía de telecomunicaciones de Knox anunció que había un mantenimiento técnico y que por eso los teléfonos dejarían de funcionar. No podías llamar a tu madre ni a tu mejor amigo, ni pedir ayuda. Días después, la televisión también cayó de manera definitiva. Primero fueron noticias confusas, luego teorías conspirativas y después nada. La radio aún funcionaba, pero la señal era débil. Solo escuchabas voces rotas, entrecortadas, diciendo lo mismo. Contagio, cuenten sus provisiones, quédense en casa, disparen a la cabeza. La ciudad poco a poco se quedó ciega y sorda. Ya no había forma de saber qué estaba pasando. Solo quedaba esperar dentro de tu casa y oler. El primer grupo grande de zombies aparece desde el este, por la carretera rural. Caminaron desde los barrios destruidos, siguiendo el ruido de las explosiones y disparos, así como los gritos de la gente en desesperación. Las balas ya no son suficientes. Las barricadas improvisadas de los policías locales no aguantan. Uno por uno, los puntos seguros caen. En el cielo, helicópteros militares sobrevuelan la zona. Algunos disparan a las calles, otros sueltan cargas explosivas. No están rescatando a nadie, están conteniendo. Los policías ya no patrullan, están muertos. Las radios están en silencio o transmiten estática. Al final, solo quedan los zombies y tú. Cada calle es una trampa, cada esquina una posible emboscada. Ya no se trata de sobrevivir el día, se trata de sobrevivir a las horas. Después de esto, el 6 de julio, el ejército levantó un muro alrededor del condado. No entraba ni salía nadie. Se decía que era una medida de seguridad, pero la verdad era una contención. Estaban encerrando a los sobrevivientes junto con toda la horda de zombies. No fue una explosión de muertos vivientes, fue lento. Una señora que se veía pálida, un vecino que caminaba raro, alguien tosiendo sangre en la fila del supermercado, y cuando el primero atacó, nadie lo creyó. Un hombre mordiendo a otro en plena calle, deben estar drogados, decían. Pues después de esa primera mordida, todo se descontroló. El mundo ha caído en el caos. La humanidad está al borde de la extinción. Un parásito mortal ha transformado a la mayoría de la población en horrendas criaturas sedientas de sangre, y los pocos sobrevivientes que quedan no tienen más opción que luchar. Si eres fan de los videojuegos cooperativos y el género zombie, seguro has escuchado de Back 4 Blood, el que pretendía ser el sucesor espiritual de Left 4 Dead, que nos pone en medio de un brote catastrófico donde la amenaza no son muertos vivientes, sino temibles infectados, mejor conocidos como los Raiden. Sabemos que es una enfermedad altamente infecciosa que estalló con un parásito responsable, el gusano diablo. Se desconoce la naturaleza de este parásito, pero sus efectos son, como mínimo, aterradores. Reacciona con el cuerpo humano de forma diferente a otras infecciones, transformando a alguno de los zombies, llamados Raidens, y a otros en entidades monstruosas con habilidades especiales. Esto
provoca que el mundo se refugie en asentamientos pequeños, con murallas fuertes y altamente protegidas. Desde uno de los muchos asentamientos a lo largo del mundo, se envían pequeños grupos a explorar y a estas personas se les conoce como limpiadores. Estos limpiadores son personas que se encargan de recolectar suministros, limpiar las calles y hacer otras tareas en medio del apocalipsis. Estos zombies muestran una agresividad extrema y son muy rápidos y ágiles, lo que los hace muy peligrosos. Todo comenzó cuando un equipo de científicos extrajo un extraño gusano de un cráter en el Parque Nacional de Pingulat, en Canadá, el cual se formó por el impacto de un meteorito proveniente del espacio exterior. Los científicos llevan este gusano alienígena a sus laboratorios para estudiarlo. Tras realizar algunas pruebas, los científicos lograron despertar al gusano, al que llamaron Gusano Diablo, que atacó al primer científico, quien pronto propaga la infección parasitaria rápidamente. El primer brote real ocurrió cuando el parásito llegó a las zonas urbanas. En cuestión de días, las personas infectadas experimentaron síntomas graves, fiebre, agresividad extrema y una resistencia inhumana al dolor. Luego, los cuerpos comenzaron a mutar en formas horripilantes, perdiendo todo rastro de humanidad. La infección se esparció a una velocidad imparable, y pronto las calles estaban llenas de estos seres monstruosos. El colapso es el evento catastrófico que marcó el fin de la civilización y el dominio total de los Raiden en el mundo de Back 4 Blood. Fue el momento en el que la infección se salió completamente de control y los gobiernos dejaron de tener poder, sumiendo al planeta en un estado de caos y supervivencia extrema. Las autoridades subestimaron su peligrosidad. Sin embargo, a medida que el parásito se extendió hacia el sur, comenzaron a aparecer casos de personas con una agresividad extrema, seguidos de mutaciones horripilantes. Cuando las primeras ciudades comenzaron a caer, los científicos intentaron contener la infección, pero descubrieron demasiado tarde que los Raiden no eran simples zombies, sino algo peor. Su resistencia al daño, su velocidad y sus constantes mutaciones hacían imposible una contención efectiva. Las ciudades pronto se convirtieron en zonas de guerra, los hospitales colapsaron, las fuerzas del orden fueron diezmadas y el pánico masivo provocó disturbios que solo empeoraron la situación. Algunos infectados evolucionaron en formas monstruosas como los Tallboys, los Hawkers y los gigantescos ogros, haciendo imposible el combate cuerpo a cuerpo. A pesar del uso de cuarentenas y bombardeos, los gobiernos no pudieron frenar la propagación. En un intento desesperado, muchos ejércitos abandonaron las ciudades, dejando a los sobrevivientes a su suerte. El gobierno intentó contener la situación, pero fracasó. La enfermedad se propagó a través de mordeduras, fluidos corporales o incluso esporas liberadas por ciertos tipos de Raiden. Es muy fácil de propagar este parásito. En cuestión de semanas, la civilización colapsó, las ciudades quedaron abandonadas y los pocos sobrevivientes se vieron obligados a refugiarse en fortalezas improvisadas llamadas zonas seguras. ¿Qué pasaría si un virus transforma a los habitantes de una ciudad de bajos recursos en criaturas hambrientas de carne? Esto es exactamente lo que le sucedió a la ciudad de Harran, el epicentro de una de las pandemias zombies más aterradoras del mundo de los videojuegos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del virus Harran y cómo llevó a la caída de toda una ciudad, y posteriormente a la caída de la humanidad por completo. Prepárate, porque esto es el virus Harran de la franquicia Dying Light. Hoy vamos a hablar de algo realmente interesante, el virus de Dying Light. Al principio parece el típico brote de zombies, la gente se infecta, se transforma y el mundo se desmorona. Pero cuando prestas atención, hay mucho más. Este virus no es solo una mutación aleatoria, hay una historia detrás. Experimentos, secretos gubernamentales y un montón de cosas que hacen mucho más aterrador de lo que parece a este virus. Por lo que la verdad es que los infectados no son el único problema. Hay mucho más detrás de escena, y una vez que empiezas a atar cabos, se complica mucho. Vamos a ello. La historia comienza en la ficticia ciudad de Harran, ubicada en Turquía, durante los Juegos Olímpicos.
Miles de personas procedentes de todo el mundo llegaron para celebrar el evento deportivo, pero algo oscuro se gestaba en las sombras. Un extraño virus comenzó a propagarse rápidamente. Nadie sabía que esto sería el comienzo del fin. La rápida propagación fue facilitada por la afluencia masiva de turistas. Las autoridades subestimaron la amenaza, permitiendo que la infección creciera sin control, pues los Juegos Olímpicos eran la prioridad. La ciudad de Harran es una ciudad altamente poblada y de escasos recursos. Basta con ver las pequeñas casas donde más de la mitad de su población habitaba en zonas peligrosas y precarias. En solo horas, los infectados se convertían en zombies, humanos rabiosos con una sed insaciable de carne. Cuando las autoridades se dieron cuenta de la magnitud del brote, Harran fue puesta en cuarentena. Muros enormes se levantaron, nadie entraba, nadie salía. La ciudad se convirtió en una zona de muerte y desesperación. Mientras algunos luchaban por sobrevivir, otros buscaban aprovechar el virus como un arma biológica. Una agencia internacional de seguridad intervino para controlar la situación. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran cuestionables. La supervivencia dentro de la zona de cuarentena se convirtió en un juego de traiciones y sacrificios. El virus Harran se propaga principalmente a través del intercambio de fluidos corporales. Por eso, la principal causa de infección es a través de mordeduras, arañazos, laceraciones y la exposición a fluidos infectados a través de heridas abiertas o membranas mucosas. Las personas infectadas con el virus Harran experimentan síntomas gripales graves, convulsiones, dolores de cabeza, náuseas, pérdida repentina del conocimiento y debilidad general en todo el cuerpo cuando se encuentra en la primera etapa de infección. En la etapa 2 de la infección, las víctimas de este contagio experimentarán alucinaciones, su piel comenzará a ser pálida y los ojos del portador se enrojecerán antes de convertirse en un zombie. Según se plantea, el virus Harran no reacciona bien a la luz ultravioleta y que, con el uso del medicamento ficticio llamado anticina, la progresión de la infección puede detenerse por completo. Otra observación que vale la pena destacar es que a los infectados no parecen gustarles las grandes masas de agua, odian el agua, ya que las evitan como evitan la luz ultravioleta, lo que sugiere que este virus es similar al virus de la rabia en ese sentido, no del todo. Dentro de la historia del videojuego Dying Light no se establece muy claro cuál es el origen del virus, mas sin embargo hay pistas dentro del juego que van dejando sobrevivientes y personas que habitaron esta ciudad que el virus proviene de las estrellas, de lo más profundo del espacio. A pesar de todo esto, los científicos finalmente crearon una vacuna para este virus, que esencialmente salvó al mundo durante un pequeño tiempo. Sin embargo, la ciudad de Harran seguía en cuarentena. Ya había una cura para el resto del mundo, pero Harran seguía en cuarentena con todos sus habitantes dentro sin ningún tipo de ayuda. Como en cualquier historia, el virus Harran finalmente fue mutado por un grupo de imbéciles que trabajaban para la Organización Mundial de la Salud. Todo porque querían convertir el patógeno en un arma con el fin de lucrarse con intereses militares. Esta nueva cepa, conocida como el virus Harran transmitivo o THV, es notablemente más letal y mucho más infecciosa que el virus Harran original. Sabemos que este nuevo virus tiene un periodo de incubación mucho más corto que el contagio original, a la vez que se propaga mucho más rápido. El virus degrada el ADN humano y da lugar a las siguientes 4 etapas, donde las mutaciones genéticas se vuelven irreversibles, como en el caso del virus original. El virus Harran transmitivo o virus Harran 2 puede suprimir el uso de antígenos, aunque a diferencia del original, se puede tener su progresión simplemente exponiéndose a luz ultravioleta durante periodos prolongados.
el virus Harran 2 o el virus Harran transmitivo es el causante de las mutaciones en los zombies. Cabe señalar que ambos métodos de curación son realmente efectivos. Tanto el medicamento como la luz ultravioleta pueden ser efectivos si se aplican antes de la etapa 4 de la infección. Si no se trata antes que la persona infectada pase a la etapa 4 de cualquier variante, ya no habrá tratamiento que la libre de convertirse en zombie. El virus Harran nos da una larga lista de infectados especiales, lo que dificulta enormemente la supervivencia de cualquier humano. Cuando alguien se transforma inicialmente, se convierte en un viral. Estos fenómenos son rápidos y son capaces de hacer parkour, y de hecho, retienen alguno de sus recuerdos. Son seres conscientes, a menudo buscan preservar su bienestar, esquivando ataques, evitando obstáculos mortales o dañinos, y ocasionalmente piden piedad cuando les estás dando una paliza. Estos zombies también se sienten atraídos por los ruidos fuertes y a menudo corren hacia el punto de origen de cualquier fuente de ruido fuerte. Y si esto no es demasiado peligroso, déjenme decirles que también saben abrir puertas. Después tenemos a los caminantes que deambulan por las calles devastadas de la ciudad. Se mueven en gran número, pero si los evitas, puede que sobrevivas. Y por último, pero no menos importante, tenemos las mutaciones horribles. La mutación más común son los volátiles. Los volátiles son una de las criaturas más peligrosas en Dying Light. Son infectados avanzados que solo emergen por la noche, ya que la luz ultravioleta y luz del sol los debilita y puede matarlos. Su nombre se debe a su increíble agilidad y rapidez, lo que los convierte en cazadores extremadamente letales. A diferencia de otros infectados, mantienen cierto nivel de inteligencia, lo que los hace aún más aterradores. Estas criaturas crean sus propios espacios de incubación, donde llevan a las personas sanas para ser transformadas lenta y dolorosamente. Los nidos volátiles son áreas donde los volátiles descansan y se esconden durante el día. Suelen encontrarse en túneles, alcantarillas o edificaciones oscuras. Destruir estos nidos reduce la presencia de volátiles en la zona y facilita la exploración nocturna de los supervivientes, pero también puede provocar ataques masivos si no se actúa con rapidez. Los jugadores y supervivientes a menudo deben enfrentarse a hordas de infectados al intentar destruir estos nidos. Cuando una persona sana es atrapada por un volátil, esta será arrastrada a su nido, para ser desgarrada y torturada desde sus entrañas. Asimismo, se le cubrirá con carne y fluidos para que se mezclen con la persona. Es un proceso lento y doloroso. Finalmente, el cuerpo del infectado se deforma por completo. Pierden la mayor parte de sus características humanas, desarrollan la piel extremadamente resistente, garras afiladas y una fuerza sobrehumana. Su sensibilidad a la luz ultravioleta se intensifica, lo que los obliga a permanecer ocultos durante el día. Aparte de los volátiles, existen demasiadas mutaciones que hacen que sobrevivir sea una tarea imposible. Algunas personas se refugiaron en torres de departamentos con gran altura y otras más se esconden donde pueden, pues el gobierno y los demás países han abandonado la ciudad de Harran tras los muros de contención. Antes de la caída, antes de los infectados, antes de que la humanidad se quebrara, hubo una noche, una sola noche que cambió todo para siempre. En el corazón de Texas, un padre, su hija y su hermano lucharon por sobrevivir, mientras el mundo, tal como lo conocían, ardía a su alrededor. Hoy viajaremos de regreso al 26 de septiembre del 2013, para vivir, a través de los ojos de Joel, Sarah y Tommy, el inicio del fin. Un relato de zombies, amor, pérdida y supervivencia. Esta es la historia del primer día del brote zombie en The Last of Us. La Tierra, nuestro hogar azul suspendido en el vasto vacío del espacio.
alberga una diversidad de vida que sobrepasa la comprensión humana. A menudo, en una visión simplificada, la gente cree que el mundo biológico puede resumirse en categorías sencillas: plantas, animales, hongos, virus, bacterias, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta imagen apenas roza la superficie de la vasta y compleja red que forma la biosfera terrestre. Cuando te detienes a observar de cerca, te das cuenta de que la vida se divide en numerosos reinos, con linajes que han evolucionado en formas tan radicales que parecen pertenecer a mundos completamente diferentes. Y entre todos estos reinos, uno de los más extraños, enigmáticos y a menudo subestimados, es el reino de los hongos. Es fácil para el observador casual pensar en los hongos como plantas primitivas, que emergen silenciosamente del suelo después de la lluvia. Pero en términos evolutivos, esta percepción no podría estar más alejada de la realidad. Genéticamente, los hongos están más cerca de los animales que de las plantas. Hace cientos de millones de años, los ancestros comunes de los hongos y los animales compartieron un camino evolutivo antes de separarse. Esta cercanía no es solo una curiosidad, implica que los hongos comparten procesos biológicos fundamentales con los animales, incluidos nosotros los humanos. Y de esa familiaridad biológica surgen algunas de las sustancias más importantes para nosotros: la penicilina, un antibiótico revolucionario proveniente de un hongo. Pero también surgen amenazas silenciosas, como el moho negro, que puede comprometer severamente nuestras funciones respiratorias. Ahora, si consideramos la posibilidad de que ciertos hongos no solo enferman, sino que controlan a sus huéspedes animales, nos adentramos en un territorio que combina la ciencia con el horror, y eso es precisamente el núcleo temático del universo de The Last of Us. Pero en el universo de The Last of Us existe una familia particular de hongos que ha aprendido a eludir estas defensas: los Cordyceps. El Cordyceps existe en la vida real e inspiró a los creadores de The Last of Us. Todo empezó en un lugar que parecía insignificante: plataformas de cultivo de grano. En la serie de The Last of Us nos dicen que el brote comenzó en Indonesia, y en el juego que el brote se originó en Sudamérica. Tomaremos el brote inicial de la serie, ya que está mejor desarrollado, es más realista y sobre todo más terrorífico. La región, bañada por un calor anómalo y una humedad asfixiante producto del cambio climático, se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para nuevos tipos de hongos. Los cultivos de trigo y maíz, fuentes primarias de alimento mundial, empezaron a ser infectados silenciosamente por variantes de hongo, que, entre ellos, portaban una nueva cepa mutada del Cordyceps. Pero nadie prestó atención. El primer caso registrado, o al menos el primero en retrospectiva, fue en Yarka, Indonesia. Una mujer que trabajaba en una planta de procesamiento de harina mostró comportamientos erráticos, desorientación, agresión, una mirada perdida que parecía más allá del entendimiento humano. Esta mujer fue mordida en su pierna por otro de los trabajadores de la planta que procesaba estos cultivos. La mujer fue llevada a un hospital local. Murió horas después. Cuando los médicos realizaron la autopsia, descubrieron algo inédito: raíces fúngicas creciendo en su cerebro, perforando tejido vital como si fueran diminutas lanzas de cristal. Antes de que se pudiera aislar el patógeno, era demasiado tarde. El comercio global hizo el resto. Sacos de harina contaminada fueron enviados a mercados de todo el mundo, a fábricas de pan en Bombay, a supermercados en Estambul, a panaderías en París, Londres, Nueva York y demás ciudades. La gente ingería estos productos sin saberlo. El hongo, reforzado por su nueva capacidad de resistir el calor humano, viajaba ahora en el torrente sanguíneo, encontrando su camino hacia el cerebro. El primer síntoma era pequeño: un leve temblor en la mano, luego venía la confusión, el habla arrastrada, la torpeza motora. En cuestión de horas, el huésped era totalmente irreconocible. Su mente suplantada, sus instintos reescritos para servir a un propósito biológico: propagar el hongo. Y como los primeros síntomas eran indistinguibles de un simple ataque de estrés o fatiga, las personas seguían yendo al trabajo, al metro, al mercado. La infección se esparcía más rápido antes de que cualquier gobierno pudiera reaccionar. La científica que descubrió esta nueva mutación del hongo Cordyceps en Indonesia trató de convencer al gobierno de que la única opción era de que bombardearan todo el país. Pero esto solamente sería una solución a medias, ya que los sacos de harina estaban siendo distribuidos por todo el mundo.
El 26 de septiembre del año 2013 empezó como un día cualquiera en Austin, Texas. Sarah Miller, una chica de 12 años, se despertó temprano. Sabía que era un día especial, el cumpleaños de su padre. Antes de ir a la escuela, se escabulló para arreglarle el viejo reloj de pulsera que tanto apreciaba, queriendo darle una gran sorpresa. Joel, como siempre, estaba ocupado trabajando en la construcción, pero mientras Sarah estaba en clase, algo extraño empezó a pasar. Ambulancias, noticias confusas, helicópteros sobrevolando la ciudad, los maestros nerviosos y a mandar a los niños a su casa antes de tiempo. Sarah pasó sola la mayor parte del día, esperando a su padre. Vio reportes breves en la televisión sobre disturbios aislados en otros estados: Atlanta, Nueva York, Boston. Parecía tan lejos que no los pensó demasiado. Por la noche, Joel llegó tarde y exhausto. Apenas comieron algo rápido. Sarah, aún despierta, se quedó dormida en el sofá. Un estruendo la despertó. Luces rojas parpadeaban afuera, sirenas aullaban en la distancia. Confundida, Sarah buscó a su padre. Justo cuando Joel irrumpió por la puerta, cubierto de sudor, asustado, tenía un arma en la mano. La vecina, la señora Adler, una anciana que siempre le llevaba galletas, había irrumpido fuera de su casa. Su cuerpo, retorcido por el hongo, se movía con una violencia imposible. Sin pensarlo, Joel y su hermano acabaron con ella. Sarah estaba paralizada, no entendía nada. Solo el instinto de su padre le empujaba a moverse. En plena noche, Joel y Sarah subieron a la camioneta del tío Tommy. Joel cargó a Sarah en brazos y la metió en el asiento trasero. La idea era clara: salir de la ciudad cuanto antes. Mientras manejaban por las calles, el infierno se desplegaba ante sus ojos. Casas en llamas, gente corriendo, trompezando, suplicando ayuda. Ambulancias y policías bloqueando carreteras. Aviones estrellándose en el horizonte. Joel, frío y calculador, sabía que parar a ayudar a las demás personas sería un error. Tommy conducía rápido, esquivando barricadas improvisadas, mientras Sarah miraba horrorizada desde el asiento trasero. Llegaron a las afueras, buscando un camino libre, pero en cada giro había más caos. Finalmente, una colisión, un accidente, los obligó a salir del vehículo y correr a pie. Con Sarah herida en la pierna por el accidente, Joel la llevó en brazos a través del bosque buscando un lugar seguro. Tommy los cubría desde atrás. Casi logran escapar, pero un soldado los interceptó en el límite de la zona de cuarentena. Recibió órdenes por radio: no dejar pasar a nadie, incluso si era un padre con una niña. Joel, desconfiado y asustado, suplicaba. El soldado dudó, pero luego abrió fuego. Tommy logró dispararle primero, salvando a Joel, pero fue demasiado tarde. Sarah estaba mortalmente herida. Joel la sostuvo en sus brazos mientras ella se desangraba. Lloraba, suplicaba, le prometía a su hija que todo estaría bien. Sarah, con sus últimos suspiros, solo pudo balbucear el nombre de su padre, y luego, silencio. Joel quedó arrodillado en el barro, bajo la noche, roto, mientras Tommy, también devastado, en esa noche terminó el mundo, no solo para la humanidad, sino para Joel. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Oh, Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. A este evento se le conoce como el Día Cero. Llegó como un amanecer cualquiera. En las grandes ciudades, informes esporádicos empezaron a llegar. Peleas callejeras inexplicables, asaltos brutales de personas fuera de sí, accidentes en autopistas porque los conductores sufrían una crisis al volante. Los hospitales pronto estuvieron abarrotados, pero no de heridos, sino de infectados. Un hongo que llevaba existiendo en el planeta por millones de años esperó su evolución para poder controlar al ser humano. El género de los Cordyceps es uno de los casos más fascinantes y aterradores del parasitismo especializado en naturaleza.
Algunas especies en la vida real han evolucionado para infectar insectos como hormigas, arañas y orugas, de una manera que parece sacada de una novela de ciencia ficción. El proceso es inquietante. Una espora se adhiere a la superficie de un insecto, penetra la exoestructura o su cuerpo y comienza a crecer dentro del huésped. En el mundo real, los Cordyceps no suponen una amenaza directa para la humanidad. Nuestro sistema inmunológico, nuestra fisiología y nuestra temperatura corporal actúan como barreras naturales contra este tipo de infecciones. Pero, en The Last of Us, plantea una perturbadora premisa. ¿Qué pasaría si el Cordyceps evolucionara? El calentamiento global obliga a los hongos, tradicionalmente dependientes de temperaturas más bajas, a resistir y prosperar en ambientes más cálidos. En The Last of Us, los guionistas imaginaron un escenario en el que una variedad de Cordyceps experimenta una mutación crucial: la capacidad de sobrevivir y prosperar a 37 grados Celsius, la temperatura promedio del cuerpo humano. La humanidad, orgullosa de su dominio sobre el planeta, se ve reducida a pequeños grupos de supervivientes, luchando no solo contra infectados, sino contra el hambre, el miedo, su propia desesperación y un hongo que los está cazando.